round light bursts flame, staring deep past the silver frame, lost in stories that ain't my own. Projector hums, I'm not alone. Shadow figures flicker on the wall, their whispers shout their subtle call. A thousand lives in one heart torn, every birth of mine. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un capítulo más de este blog. En este blog vamos a estar hablando de diferentes películas, de series, y los vamos a abordar desde diferentes perspectivas, desde la parte netamente cinematográfica hasta opiniones diversas, investigación al respecto, etc. Así que bienvenidos. Justo cuando creía que no iba a poder haber otro actor que me gustara tanto o que pudiera llenarle los zapatos o las botas o la capa a Henry Cavill en este rol icónico por el cual tantos lo quisimos, tantas nos hicimos fan y tantos y tantas tuvimos los deseos más dejémoslo ahí respecto de Henry Cavill como Superman. Nos llega esta nueva versión de Superman en cabeza de un actor que no es otro más que David Corenswet. Pero antes de empezar con nuestro análisis respecto de esta nueva versión de Superman, vamos a hacer un salto cuántico al pasado, a la historia de Superman en el medio audiovisual. Por supuesto, como seguramente ya todos saben, este personaje nace de los cómics y nace en una época de guerra, nace como un símbolo de esperanza, especialmente para los más jóvenes. Y en algún punto el uso de la figura de los superhéroes también se usaron con un pretexto político o social político, respecto también de, digamos, de propagandas en medio de estas guerras, ¿no? De esta guerra. Y eventualmente vamos a irnos acercando a las épocas más contemporáneas, especialmente pues desde los millennials para acá, en donde las figuras de Superman pues van a ser mucho más conocidas de lo que fueron, o el actor antiguo que representó a Superman, al que más tenemos en mente es a Reeves. Sin embargo, antes de hubo muchos otros actores que interpretaron un rol de Superman y por supuesto posterior también. Entonces empecemos desde aquí, la evolución de Superman. Empezamos con Kirk Alyn. Esta serie nace desde 1948-1950. Como seguramente ustedes saben, si son fan de DC o de los cómics, el personaje de Superman nació en una revista que se llamaba Action Comics en el volumen número 1, y esto fue en junio de 1938. En ese entonces, esta versión de este cómic o este volumen fue creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, y fue el primer cómic de superhéroes de un personaje con poderes extraordinarios, sentando las bases para el arquetipo del superhéroe moderno. Lo que voy a decir a continuación puede ser a veces muy polémico porque, como saben, hay como una disputa entre las casas editoriales de los cómics, que no, que primero fue Marvel, que no, que primero fue DC, que tal, que todo, bla, 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 y que los unos se copian de los unos y los otros de los otros y así sucesivamente. Pero lo cierto es que las cifras y las fechas no mienten. Y sin duda alguna, el primer superhéroe creado fue Superman, de DC. Después vamos a
a ir viendo como que se van creando más superhéroes y entonces a veces DC va a copiar arquetipos de Marvel y a veces Marvel de DC, empezando por Marvel. Marvel fue el primero en copiar un superhéroe, pues por obvias razones. DC fue el primero en crear un superhéroe y Marvel decide copiar superhéroes de DC y adaptarlos a su, digamos, cambiarles cosas para que parezcan superhéroes diferentes, pero finalmente el arquetipo la inspiración o la referencia fue un personaje, un superhéroe creado por DC. Pero DC no se queda atrás y asimismo también copió personajes o superhéroes que son muy icónicos de Marvel, les cambió algunas cosas y creó nuevos superhéroes, entre comillas también, ¿no? Pero bueno, más allá de esa disputa o esa polémica entre Marvel y DC, lo cierto es que en esta primera entrega audiovisual de Superman, los efectos especiales desde luego eran pues supremamente primitivos, como por ejemplo Superman cuando tenía que volar, entonces hacían un corte en la edición y lo que hacían era que el vuelo lo animaban. Y después, cuando volvía a caer sobre la Tierra, por decirlo así, el personaje, entonces volvía a aparecer Kirk en su versión, digamos, de carne y hueso, a continuar el relato que sea que estén mencionando. Una cosa importante es que al haber sido Superman creado en el 38, como saben, en medio de la Segunda Guerra Mundial, el panorama era tan deprimente y pesimista que se necesitaban símbolos de esperanza. Y ahí es cuando vemos su S, ¿no? El símbolo de esperanza. Por otra parte, cuando se entrega esta primera versión audiovisual, ya en 1948, o sea, una década después, ya estamos en una postguerra. Entonces se van a mencionar cosas y si se fijan en el vestuario tiene mucho del noir, ¿no? Del audiovisual noir o del cine noir, porque justamente nace de ese movimiento de la corrupción, de las entregas detectivescas, del crimen y todo eso, ¿no? Luego aparece George Reeves del 52 al 58. Este Superman va a convertirse en el primer Superman de live action a color que vemos en televisión. Y no solamente eso, en la primera entrega audiovisual de Superman, en la de Kirk, vemos que Kirk no tiene, digamos, el cuerpo atlético que actualmente sabemos que caracteriza a Superman, sino más bien era el mismo cuerpo del actor, súper casual, ¿no? En este diseño de Reeves ya empezamos a ver una aproximación a esa musculatura que sería también característica no solo de Superman, sino de todos los superhéroes de ahí en más. En este caso de Reeves también tenemos capítulos en los que era a color y capítulos en los que se presentaba en blanco y negro y todavía vemos esa estética noir, ¿no? Todavía vemos que conserva un poquito de esta estética de trajes, de detectives, de todo ese tipo de cosas. Aparte empezamos a ver una aproximación no solo a Superman, sino de Clark Kent. Luego tenemos a Christopher Reeve del 78 al 87, que como dije al inicio del video es probablemente el Superman que todos tenemos más presente del audiovisual. En este caso ya las animaciones y los efectos son un poquito mejores, no obviamente los mejores, pero son un poquito mejor. Sin embargo, los efectos siguen conservando un carácter de animación, ¿no? Se siguen haciendo mediante la animación. Pero ¿qué tiene de especial esta versión de Superman? Empezamos a ver a un Superman más carismático, empezamos a ver al Superman musculoso, ahora sí ya 100%. Empezamos a ver un diseño de traje más ajustado y más acorde al personaje del cómic. Y por supuesto el carisma, la belleza física
que caracterizaba a Reeves, que por supuesto le ganó también mucha fanaticada y empezamos a ver efectos que ya empiezan a explorarse de forma diferente, como este del croma para las partes en las que volaba, ¿no? Entonces ya el vuelo parecía más real y se sentía como que este personaje era más real, era más probable y más realista, ¿no? Aparte empezamos a ver la exploración de Reeves sobre Clark Kent y empezamos a ver esa bipolaridad entre Clark Kent y Superman, uno más tímido, más torpe, el otro más elegante, más firme, con más porte, ¿no? Una pequeña aproximación con John James Newton y Gerard Christopher del 88 al 92 sobre el Superman, pero no el Superman adulto que conocemos, sino un Superman joven, ¿no? Entonces es como, ¿cómo era Superman en su adolescencia o en su juventud? Y empiezan a explorar esa parte más humana de Superman. Empezamos a ver también esa interacción de las hormonas, de ese Superman joven, y también vemos como esa dualidad entre Clark y Superman, de una forma como se mostraría más adelante en Smallville, pero claramente pues con efectos menos pro como los que vamos a ver más adelante en Smallville. Y por supuesto el traje pues era hecho en materiales mucho más económicos, mucho más baratos, sin embargo sí le ajustaron mucho más al traje. Primero vino James y luego lo reemplazó Gerard en esta serie también de entregas como por capítulo. Después viene Dean Cain del 93 al 97. Podríamos decir que es una versión un poco más latina de Superman. Por supuesto, rompe tal vez como con la imagen que se tenía de ese Superman clásico, ¿no? De más anglo, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en esta exploran la humanidad de Superman con su pareja, en una vida más humana, con problemas más humanos y más realistas. Por supuesto, no tuvo tanta acogida y si se fijan en el set es súper parecido al de Friends, ¿no les parece? ¿Por qué será? Ahora, este actor, por supuesto, también conservó el desarrollo del físico, de la corporalidad, de los músculos que se había presentado desde Reeves. Sin embargo, los efectos, por supuesto, siguen siendo súper ficticios, animación, y no se ven para nada realistas, ¿no? Obviamente no tiene la presentación cinematográfica, pero pues sí. Y entonces llegamos a Tom Welling, desde el 2001 hasta el 2011. Smallville es la primera aproximación a Superman como Clark Kent en la vida de Clark Kent y de los problemas que tiene que lidiar Clark Kent hasta convertirse en el superhéroe que todos conocemos. Este es el Superman sin traje. Toda la serie anduvo sin el traje puesto y lo único que como que conectaba el traje con Superman era que siempre usaba los colores azul y rojo, por supuesto, con camisetas, chaquetas y demás. Pero la aproximación fue más desde la humanidad, más desde el realismo, más desde esa identidad de Clark Kent, primero como adolescente. Y solo hasta el final vemos el traje de Superman, ¿no? Vemos que finalmente ya Clark se volvió el Superman que todos conocimos y eso pues bastó para animar a toda la audiencia, por supuesto. Los efectos son mucho más realistas que los que habíamos visto antes, sin ser obviamente cinematográficos, y empiezan a explorar temas de otras índoles, ¿no? Del misticismo,